Si hay algo que buscamos desde luego con mucho interés, las personas que tenemos el objetivo de ganar músculo, ganar fuerza, entrenar de forma eficiente, es el hecho de intentar hacer todo esto, pero de manera más rápida. ¿Cuántas veces hemos buscado cómo ganar músculo de forma rápida? ¿Cómo desarrollar brazos grandes, piernas grandes? Bueno, pues hay algún método que otro que no he comentado, que muchas veces pasa desapercibido y que está un poco ahí en el olvido. Hoy voy a hablar de una forma de desarrollar músculo un tanto particular y que normalmente no se suele aplicar. Quizás no sea de las mejores formas, pero sí que con estudios recientes que hemos tenido podemos ver que es una forma también eficiente de hacerlo y, ¿por qué no?, podemos aplicarlo a todos nuestros entrenamientos. Así que sin más, vamos a hablar de esto hoy. Ya sabéis que estamos en Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto mucho mejor. ¡Comenzamos! Bueno, pues como digo, hoy vamos a hablar acerca de esto. Ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com. Ahí te ayudo con todo lo que necesitas para tu entrenamiento. Si quieres mejorar, si quieres ver resultados o simplemente empezar a entrenar pero hacerlo bien, ¿no sabes cómo hacerlo? Bueno, pues me encuentras ahí en ivyamazares.com. Como digo, hoy quiero hablar de un método para ganar masa muscular que no es muy conocido, que quizás haya quedado un poco en el olvido y realmente se han hecho muchos estudios en animales que han visto que sí que merece la pena hacerlo, pero claro, en humanos hasta la fecha no se había hecho algo que dijéramos mostrara unos beneficios significativos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues estoy hablando de hacer estiramientos al final de un ejercicio en concreto. Por ejemplo, estamos haciendo un press de banca y cuando estamos muy cerca del fallo o hemos llegado al fallo, en la última repetición sostener el peso haciendo un estiramiento. Por ejemplo, al final de la fase excéntrica, sostener ahí el peso durante unos 30 segundos, más o menos. Eso lo que provoca al final es un estiramiento que supuestamente, como digo, nos va a hacer crecer más. Los estudios en animales que se han hecho han demostrado que sostener ese estiramiento puede conducir a aumentos en el tamaño de hasta el 300%. Ojo, 300% no es poco. Lo que pasa que, claro, estamos hablando de estudios en animales. Simulamos esto en humanos, podemos ver si realmente merece la pena o no. ¿Y qué pasa? Que hasta la fecha no se había hecho, no habíamos visto si realmente merecía la pena hacerlo. Esto durante mucho tiempo al final fue criticado, aunque se hacía y no había sido demostrado, realmente había muchas personas que estaban en contra y de hecho, quizás, bajo mi punto de vista, en mi opinión a día de hoy, no sea la mejor forma de hacerlo en todas las series. Pero sí que, por ejemplo, cuando tenemos poco peso o estamos entrenando en casa con un material muy limitado. O, por ejemplo, en mesociclos en concreto, que queremos darle un estímulo un poco diferente a ciertos grupos musculares, pues podemos incluirlo en alguna serie, no en todas, pero sí que en alguna. Sería interesante, por lo menos, probarlo. Como digo, hasta la fecha no se había hecho ninguna prueba en humanos. Pero ¿qué pasa? Que ahora sí que se ha hecho. El doctor Jacob Wilson sí que ha reunido a un grupo de gente, a un grupo de sujetos más o menos que tienen unos 20 años, que entrenan de forma recreativa y han visto que realmente que sí, que se mejora la ganancia de masa muscular. ¿Tanto como el 300%? Pues quizás no, tanto no. Pero los grupos que desde luego fueron sometidos a este estudio aumentaron la fuerza y aumentaron también la masa muscular. Claro, igual si no hubieran hecho esto también hubieran aumentado la masa muscular, pero el hecho está ahí. El hecho es que haciendo esto se puede llegar a aumentar la masa muscular. Y lo curioso de todo esto es que el grupo que hizo el estiramiento al final de esa serie, o en esas series en concreto, pues duplicó el grosor muscular. Así que esto es muy interesante. Todos queremos duplicar el grosor muscular, ¿no? Si queremos ganar masa muscular, si entrenamos con objetivo de hipertrofia, ese es nuestro propósito. Entonces, esto nos interesa muchísimo. Total, al final, este estudio, a las conclusiones que llegó es que el entorno óptimo para obtener resultados es más o menos una combinación de tensión mecánica y daño muscular, o sea, realizar algunas series de estiramiento cerca del final de los entrenamientos y otras pues series normales, llegando cerca del fallo. Como digo, no lo podemos hacer en todas las series porque si no, no tendría mucha lógica. Quizás al final generemos demasiado daño muscular y eso no nos interesa, porque necesitaríamos más tiempo para recuperarnos y todo ese tipo de cosas que ya sabéis. Así que, lo primero de todo, un llamamiento aquí a la precaución. Realmente cuando hacemos estas series en las cuales llegamos al fallo y hacemos un estiramiento de unos 30 segundos o el tiempo que sea, tenemos que tener cuidado porque esos estiramientos son muy peligrosos si no sabemos cómo realizarlos, si los realizamos incorrectamente. Así que lo más normal es, para hacer estos estiramientos, utilizar unos pesos con los cuales podamos hacer unas 12 repeticiones, pero que las hagamos de forma cómoda, y una vez lleguemos más o menos cerca del fallo o al fallo, ya podemos hacer ese estiramiento.
También os digo que no se puede hacer en todos los ejercicios. No es lo mismo hacerlo en un curl de bíceps, en una extensión de tríceps en polea o, por ejemplo, en un press de banca que hacerlo en una sentadilla, ¿vale? Entonces, en este sentido, hay que ver muy bien también el tipo de ejercicio donde lo incluimos. Yo, por ejemplo, en una sentadilla no lo haría, pero sí que lo haría, por ejemplo, en una extensión de cuádriceps. En un peso muerto tampoco lo haría, sería quizás demasiada tensión. Aunque vayamos a 12 repeticiones, el peso ya empieza a ser muy elevado. Por lo tanto, mantener luego 30 segundos la carga ahí, yo realmente no lo veo. Pero bueno, como digo, esto yo lo enfocaría más en ejercicios analíticos y ejercicios en los cuales al final no supongan demasiado riesgo a nivel de lesión. Así que, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a dar unos tips acerca de cómo podemos implementar esto al entrenamiento que llevamos ahora a cabo. Por ejemplo, imaginemos que llevamos un entrenamiento tradicional, en el cual dejamos más o menos 1 o 2 repeticiones antes de llegar al fallo. Pues bien, al final o cerca del final del entrenamiento vamos a usar un peso, como digo, en el cual podamos mover unas 12 repeticiones, más o menos, ¿eh? Pueden ser 10, pueden ser 12, 14, más o menos, ese número. Luego, cuando lleguemos al fallo, vamos a dejar que el peso estire el músculo durante más o menos unos 30 segundos. Pueden ser 20, 30, 40... Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, como decía al principio, en un press de banca llegamos más o menos al fallo y luego dejamos que la fase excéntrica al final estire el músculo por completo durante unos 30 segundos. Eso en la serie final y en la última repetición. Después de esto lo que podemos hacer es directamente ya terminar con ese ejercicio o incluso añadir alguna técnica más, como por ejemplo también podemos coger unas mancuernas o podemos quitar algo de peso, algunos discos, y podemos hacer alguna repetición más volviendo a repetir este método, o sea, en la última repetición dejando el estiramiento más o menos unos 30 segundos. Yo lo que aconsejo es hacerlo una vez y ya está, no más, porque al final vamos a generar, como digo, mucho daño muscular y eso repercute luego en la recuperación. Y lo podéis probar todos, o sea, llevéis el entrenamiento que llevéis a cabo, lo podéis probar. Yo lo probaría en principio en ejercicios muy analíticos para grupos musculares muy pequeños, más o menos para ir cogiendo las sensaciones. Y así vamos viendo si realmente nos merece la pena o no, si nos gusta, porque igual hay personas a los que esto no les gusta demasiado y realmente se enfocan en levantar pesado, en progresar en cargas, progresar en repeticiones, que es realmente lo importante. Y esto al final es como una manera diferente de llevar al límite esas últimas series, pero realmente lo importante es eso, lo importante es el progreso. Y si estamos progresando semana a semana es cuando vamos a crecer. O sea, no os dejéis engañar por este tipo de estudios ni nada por el estilo de que vamos a ganar el 200% de masa muscular ni que vamos a ganar el triple de masa muscular, porque realmente si no estamos progresando, poca masa muscular vamos a añadir. Así que, ¿ejercicios fáciles para incluir esto? Pues curl de bíceps, curl alterno, todos los ejercicios analíticos para el bíceps, para el tríceps, para el hombro también, para los gemelos, para el pectoral también se podría decir, en la espalda algún ejercicio analítico también lo podríamos incluir, y así un montón de ejercicios. Luego para las piernas es más complicado, aunque también en el peso muerto rumano, si metemos un peso muy liviano, pues podríamos hacer alguna serie, pero claro, 30 segundos de estiramiento yo lo veo excesivo. Así que bueno, experimentar un poco con esto, ya os digo que el estudio está ahí, que se vieron mejoras significativas, pero que realmente al final lo importante es lo de siempre, mantener un volumen más o menos efectivo y tener semana a semana una sobrecarga progresiva, ya bien sea en repeticiones, en peso o en lo que sea. Así que centraros en lo importante y luego, siempre que lo tengáis controlado, podéis aplicar este tipo de cosas que seguro que, bueno, si os gustan, al final dan un toque diferente al entrenamiento y podemos variar un poco el tipo de estímulo, que al final también está bien. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí un día más, espero que esto os sea de ayuda para vuestros entrenamientos. Si ha sido así, valoro mucho que dejéis un me gusta allá donde me estéis escuchando, desde cualquier plataforma. También ya sabéis que me podéis encontrar en ivyamazares.com para lo que queráis. Y sin más, nos escuchamos dentro de 7 días aquí de nuevo en Cuaderno de Entrenamiento. Sin más, espero que paséis una buena semana. ¡Chao!